Muy bien, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Eduardo Madrid, perteneciente a la sección SADIAI de Derecho Contencioso Administrativo. Y en este momento me dispongo a hacer una breve explicación de lo que es el Derecho Contencioso Administrativo. Hay que mencionar que el Derecho Contencioso Administrativo es un derecho de suma importancia, ya que muchas personas y muchos legisladores se han dedicado tiempo a estudiar lo que es el derecho contencioso, lo que son sus conceptos, bien sea en sentido amplio, en sentido estricto, también los orígenes, es decir, a dónde se remonta el nacimiento del derecho contencioso, y también alguna de esa función tan importante que de ese derecho en el derecho positivo venezolano. Hay que mencionar que la mayoría de estos estudiosos coinciden precisamente en que este derecho se remonta a la Francia del siglo XVIII, es decir, esa Francia anterior a la Revolución Francesa, donde existían diversas controversias y opiniones encontradas entre los legisladores de ese tiempo, es decir, entre los parlamentarios, es decir, los tribunales civiles que eran representados por los nobles, y también a la administración del rey de ese tiempo, que buscaba como función precisa era inmovilizar a la monarquía y provocar una crisis entre ellos. Es en ese contexto histórico donde nace una premisa que es particular de la administración pública y también del derecho contencioso administrativo, y esta premisa es juzgar a la administración es también administrar. Es en ese contexto histórico donde nacen algunos conceptos de lo que es el derecho contencioso administrativo. Es esa contención o controversia con la administración se origina por un acto administrativo que ha sido cuestionado como ilegal o respecto a un derecho subjetivo que ha sido lesionado, o tal vez a la reparación de un daño que es producida entre dos partes, entre el administrado y la administración, y decidido por un órgano del Estado independiente o neutro que es dotado de poderes para determinar las consecuencias de la ilegalidad o la lesión y restablecer el orden jurídico que ha sido lesionado. De allí que no se trata de un mero recurso para revisar un acto administrativo, sino de un verdadero proceso contradictorio que resuelve unos tipos de controversia. Ahora bien, nos encontramos ahora con los conceptos de lo que es el derecho contencioso administrativo en sentido amplio. El derecho contencioso administrativo no es más que ese conjunto de litigios nacidos de los actos administrativos y de las operaciones materiales de la administración que son contrarias al derecho. Y en el sentido estricto, eh, el derecho contencioso administrativo es ese conjunto de reglas jurídicas, esa reunión de reglas jurídicas que rigen la solución por vía jurisdiccional y de los litigios administrativos. Se trata pues de un contencioso o controversia con la administración por un acto ilegal o ilegítimo, o por una actuación administrativa que lesiona los derechos subjetivos de un particular. Se caracteriza también por la presencia de un sujeto activo, que en este caso es el administrado, y de un sujeto pasivo, que es la administración, y la resolución del conflicto por un órgano independiente y neutral con potestades para restablecer el orden jurídico. Es necesario mencionar que el derecho contencioso sale a relucir es cuando existen esas opiniones encontradas entre las partes del asunto litigioso, es decir, cuando la administración dicta alguna sentencia, alguna decisión acerca de un caso y la parte y la contraparte está en desacuerdo con dicha decisión. Es allí donde entra la contención, y pues el derecho contencioso administrativo juega un papel importante en la decisión y en la resolución de conflictos entre ambas partes. Ahora bien, necesitamos conocer algunos de las funciones específicas de lo que es el derecho contencioso administrativo positivo, es decir, vigente. Entre esas funciones, conocer en primera instancia los asuntos que son particularmente importantes. También conocer en apelación los recursos que han sido interpuestos, y también conocer del recurso de casación contra la sentencia dictada en última instancia por ciertos tribunales administrativos especiales.
Hay que mencionar que, que, que el derecho contencioso administrativo es de suma importancia en cada legislación de cada país, ya que juega un papel de suma importancia en lo que es la resolución del conflicto y en la culminación de algún asunto litigioso. Esta es mi posición acerca de lo que es derecho contencioso administrativo.